cómo a esta situación, cómo me siento y sobre todo porque son preguntas generadoras de soluciones, ¿no? Hoy vamos a estar conversando sobre cómo sanar, ¿no? A cualquier duelo de cualquier naturaleza que podamos estar viviendo a través del abrazo al deseo, ¿no? Y al deseo no estoy hablando necesariamente al deseo sexual, que si también es ese el deseo, pues también aplica y también es válido, pero estoy hablando detrás del acto de desear, ¿no? Entonces, bueno, ya Frida me dio la bienvenida para todos. Soy Cristina, Cristi, y pues justamente hoy vamos a estar hablando del deseo. Puse este adminículo, ¿no? Que es esta lámpara del deseo donde todos nos sentimos como bastante familiarizados a qué tipo de deseo. Pero fíjense que lo que quiero más bien es que empiecen a mirar el deseo como un impulso de vida. Muchas veces, de pronto en el budismo, en algunas facetas del cristianismo, en muchos dogmas o en muchas religiones, de pronto se nos enseña a hacer demoníaco el deseo, ¿no? Como a ver el deseo como algo malo, como algo nefasto, como algo a lo que hay que huirle, algo de lo que hay que desprendernos, ¿no? Y fíjense que en mi práctica, primero como ser humano, pero segundo como terapeuta, me he dado cuenta de algo que cuando se los diga va a ser bastante obvio, pero solamente hay que mirarlo, ¿no? Toda persona cuando cae en un proceso depresivo, en un proceso de demasiada ansiedad, en un proceso, digamos, donde vamos en una espiral descendente, una de las primeras cosas que perdemos son las ganas de cualquier cosa. No quiero comer, no quiero salir, no quiero socializar, no me quiero bañar, empiezo a restarle, ¿no? Como potencia a la vida. Entonces, gran parte de eso es entender que la antítesis de esa pérdida de potencia son las ganas. El deseo son las ganas, el pulso de vida, ¿no? Y es básicamente la fuerza para crear cualquier cosa. O sea, cualquier persona que se obstinó en algún momento de la historia de poner su rabito en el piso para sentarse y dijo algún día, "Ay, yo como que quiero hacer un instrumento para poder sentarme más cómodo", y diseñó pues primero un tronquito, luego eso se convirtió en una silla. Eso es un pulso de vida, ¿no? Es algo que de no existir empezó a existir a través de una simple idea traducida en la realidad. Los deseos son fuerzas que impulsan nuestra evolución como individuos, pero también fuerzas que impulsan la evolución de los seres humanos en general, de la sociedad, ¿no? O sea, cada vez que estamos insatisfechos o que estamos ávidos de algo más, ¡pum! Eso es un empuje, ¿no? A la evolución, y que nuestra sanidad, o sea, nuestro deseo es un reflejo de la sanidad, ¿no? Entonces, desde ahí es importante ir como pensando, ¿y cómo me relaciono yo con esto del deseo, lo veto? Porque también nos han enseñado muchísimo de, no, desear está malo y hay que deshacerse de todas las ganas porque las ganas son apegos y los apegos son dolor. Hay muchas maneras de convivir y de traducir el deseo en algo que sea sumamente sano, ¿no? Entonces te voy a hacer la primera pregunta, y que es, a pesar fíjense que todas las preguntas van un poco vinculadas con lo anterior, en este caso no necesariamente es así, pero esta pregunta es de severa importancia a lo largo de nuestra plática, ¿no? Al final les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que tú más anhelas recibir? ¿Qué es eso que inevitablemente sientes hambre o sientes un vacío o sientes que te falta algo en la vida porque no tienes eso? Es importantísimo que ustedes se traduzcan qué es eso que anhelo recibir, que me encantaría que alguien me diera o yo poder dármelo o poder volver a vivir ese momento, pero ¿cómo se traduce eso que más anhelo recibir? Porfa, eso respóndanlo clarito, ¿sí? Fíjense que hay una mujer a la que admiro particularmente que se llama Danielle Laporte. Ella es una canadiense y ha escrito muchas cosas a propósito del deseo, ¿no? Y una de las cosas que dice es que el deseo es la chispa que mantiene encendida nuestras ganas de vivir. Entonces, así como, por ejemplo, el yoga es una cosa que hacemos como de afuera hacia adentro, ¿no? Normalmente, digamos que la fortaleza, la flexibilidad, la perseverancia son cosas que deberían emerger de adentro hacia afuera, ¿no? Es una emoción, pero cuando algo nos está fallando en esa relación, en esa vinculación con esas condiciones, o queremos reforzarlas,
a lo mejor lo metemos desde afuera, como por ejemplo en una práctica de yoga, ¿no? La práctica de yoga me hace más fuerte, más resiliente, más flexible, más capaz en muchas otras cosas, ¿no? Del mismo modo, cuando nosotros estamos por la razón que sea, por una pérdida, por una tristeza, por un conflicto existencial, hemos perdido el deseo, también hay maneras de inducir ese deseo de afuera hacia adentro, ¿no? Y es una manifestación de todo lo que somos. Y eso es lo que quiero que vayamos traduciendo ahorita. ¿Dónde está mi deseo? ¿Está adentro? ¿Está afuera? No sé dónde está. Eso es algo que quiero que vayamos examinando porque tiene mucho la vinculación, el deseo, con mi posibilidad de sentirme mucho más a gusto, de sanar y de trascender muchas de las situaciones que me puedan estar doliendo. Señores, hay muchos tipos de deseo, muchos tipos de motivación, pero básicamente para hacerles el cuento muy largo, lo más corto posible, hay dos tipos de motivación y esto se parece mucho también a lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Tenemos esta primera etapa, ¿no? Que son las necesidades homeostáticas, ¿no? Las que pertenecen a la regulación del cuerpo y son básicamente las ganas que tengo de comer, de tomar agua, de tener un techo y de pertenecer, ¿no? Estas son necesidades o motivaciones homeostáticas, pero también hay algo que es más a lo que estoy apelando o a lo que quiero que revisen el día de hoy, que es a las motivaciones inventivas. ¿Qué son las motivaciones inventivas? Tienen que ver con estas ganas que van más allá de lo que necesito. O sea, es algo mucho más elevado, más trascendente. Es este deseo que además en los seres humanos, ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona nuestro cerebro, pero tiene que ver con la parte, digamos que la motivación homeostática tiene que ver con algo de supervivencia, es algo muy primitivo, esencial básicamente, ¿no? En cambio, las que son inventivas o incentivas, también lo van a conseguir en otras bibliografías, es algo como mucho más profundo y que tiene que ver con el córtex prefrontal, con esta parte de nuestros seres humanos, de nosotros como seres humanos, que nos hace como más elevados. Esta parte que dice, ¿sabes qué? Quiero ser una buena persona, quiero contribuir con otros, quiero servir, quiero amar, quiero generar soluciones, quiero aprender de mí mismo, ¿no? Darme cuenta cómo funciono. Esta parte es la primera que cuando hay un dolor significativo en la vida se mutila. Desaparece ese deseo de las cosas importantes para el ser humano y solamente nos quedamos siendo como meros mamíferos, ¿no? Que ahí como podemos sobrevivimos o tomamos agüita o lo que sea y a veces ni siquiera. Fíjense que les quiero comentar algo interesante. El dolor emocional que podemos sentir es exactamente, o sea, si yo te coloco en estos momentos, ¿cómo se llaman estos para medidores del movimiento cerebral, ¿no? ¿Cómo se llaman, Frida? Los, tuk, 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 los bichitos Los, estos que se los pegan sensores, los electrodos. a los electrodos. Gracias, bueno. Si yo me coloco electrodos ahorita en este momento, te los coloco a ti, me puedo dar cuenta fácilmente que en tu movimiento cerebral el dolor emocional activa los mismos sensores que el dolor físico. Para decírtelo en otras palabras, si yo te hago bullying o te doy un martillazo en el pie, tu cerebro de la misma. ¿Estoy en silencio o ya no? Ok, chévere. Entonces, fíjense que si a mí me hacen bullying o me maltratan o me abandonan, voy a sentir exactamente la misma estimulación cerebral que si estoy recibiendo un golpe en la cabeza o un batazo en la rodilla, ¿no? Dentro de mi cerebro no hay ninguna diferenciación entre el dolor emocional y el dolor físico. ¿Y qué es lo que significa eso? Que el dolor emocional también activa un estado de alerta. Ese estado de alerta hace que tu cerebro emita como loco un chorro de cortisol. Cortisol es lo que mayormente conocemos como hormona de estrés, ¿vale? Hace muchas otras más cosas que eso, pero sí, sí es la hormona de estrés. Y cuando sentimos un chorro de cortisol, está terrible porque se activa en nuestro cerebro un montón de emergencias, ¿no? Es como que ponemos freno de mano, se encienden las alarmas, todo se colapsa y empezamos desde ese cortisol a vivir desde un estado de emergencia. Sucede que seguimos teniendo el mismo sistema nervioso 1.0 de cuando éramos hombres y mujeres de la caverna. Eso significa que el estrés o el cortisol que se emanaba en ese momento era algo circunstancial porque me perseguía un león, ¿no?
En esos 10 minutos que me persigue el león, yo emano un montón de cortisol y a los 10, 15 minutos que yo me libero, eso se va. Pero en nosotros como seres humanos, como vivimos una tendencia crónica de estar estresados porque no me alcanza el sueldo, o porque tengo el buzón de correos lleno, o porque me abandonó mi pareja, o porque no he visto a mi hijo, o porque por la razón que sea, empezamos a acumular razones para estar crónicamente estresados y en dolor, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, estamos permanentemente detonando a nuestro cerebro un estado de emergencia en el que no para de emitir cortisol. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Hay muchas cosas desafortunadas con eso, y es que, entre otras, cuando se detona el cortisol, todas las demás, es como si fueran breakers, ¿no? Como si fueran pastillas, ¿no? Cuando se detona el cortisol, todas las demás pastillas de, por ejemplo, el sistema digestivo, del sistema hormonal, del sistema reproductor, todo se apaga, ¿no? Y solamente continuamos en un estado de emergencia. Eso hace que nuestro cuerpo permanezca en un estado de alerta muy, muy grave y que además, obviamente, cuando no podemos, por ejemplo, dormir, porque si te está persiguiendo el león, ¿qué vas a hacer durmiendo? No puedes, ¿no? Y empezamos progresivamente a deteriorarnos. Y ese deterioro, entramos como en un círculo vicioso en el que como seguimos deteriorados, seguimos emitiendo más cortisol, y no alcanzamos a escapar de ese estado de supervivencia que inicialmente fue detonado por una tristeza muy profunda o por un enfado muy profundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Desde ese estado, fíjense que de hecho hay una palabra producto de la guerra, cuando los japoneses generaron una frase que es, o un término que es burabura. Ese burabura es lo que se llama muerte psicogénica. O sea, esa tiene que ver con ese estado en el que ya llegamos a un colapso tan profundo de la existencia, de la inundación de cortisol que tenemos, que empezamos a perder las ganas de vivir. Se va todo. Y solamente al principio, ¿no? Lo primero que se desvanece es el deseo de las cosas trascendentes, de esta parte humana como más elevada. Y lo segundo que podemos llegar incluso a perder es el deseo de la supervivencia. Es tanto el dolor que estoy viviendo que hasta las ganas de comer, de tomar agua se van. Eso es esa muerte psicógena o esa burabura que llamaban, eso es producto de un efecto postraumático. Y ese producto de un efecto postraumático no necesariamente tuvimos que ir a la guerra. A veces con haber perdido nuestra hermana, nuestro papá, nuestro esposo, es suficiente para entrar en este grado. Esto es degenerativo. ¿Qué es lo que hace que unas personas sean mucho más resilientes que otras? La velocidad en la que emiten cortisol y la velocidad en que ese cortisol se lleva por delante, ¿no? Se lleva entre las patas todo el sistema, porque podemos vivir un tiempo con ciertos estados de cortisol, pero a veces es tanto la sensación que acaba con todo el instinto de supervivencia. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y justamente aquí está como el tema de la explicación, ¿no? Vivimos con esta activación del estado de emergencia que tiene que ver con algo que se llama secuestro a la amígdala. Eso es algo que hemos escuchado muchas veces. Cuando se nos secuestra la amígdala es una parte de nuestro cerebro que está aquí en la base, y cuando tenemos un secuestro de amígdala, es básicamente un estado muy grave de supervivencia en el que todo lo demás, o sea, eso de andar filosofando, cuando te estás muriendo no estás filosofando, ¿no? Y cuando estás en un estado y si no, traten de tener pensamientos muy profundos y soluciones muy profundas a la vida cuando se están haciendo pipí. No se puede, o sea, no puedo estar en un estado de supervivencia y estar en cosas profundas a la vez. Pero fíjense que esto, además, es interesante porque es producto de nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones son las que están emitiendo ese cortisol, porque efectivamente ya yo no tengo un león que me persigue, sino que el león que existencialmente me está persiguiendo tiene mucho que ver con cómo yo me estoy sintiendo en alerta en mi vida, cómo el dolor me está ganando. Fíjense esta frase de Nick Maloney que dice: morir es fácil y vivir es lo más difícil. Y la verdad es que muchas veces, de hecho, hace muchos años, ¿no? Cuando alguien me hablaba de suicidio, yo pensaba como, oye, qué valiente tuvo que haber sido esa persona para deliberadamente hacerlo, ¿no? Como quitarse su vida.
Pero en la medida que he ido creciendo y que he ido viviendo tantas cosas en acompañamiento con otros, me doy cuenta que vivir es mucho más complejo que echarse a morir. Y justamente echarse a morir no necesariamente es ir y quitarme la vida, literal, con una pistola, sino que a veces voy por ahí todavía respirando, todavía ocupando un lugar físico, volumen, pero estoy muerto. Y salir de esa muerte necesita la adquisición de muchísima responsabilidad. Entonces, fíjense que una de las cosas que estamos hablando en esta plática, aunque es una plática que tiene todo que ver con el amor sobre todo a nosotros y el amor a la vida, con el deseo de seguir existiendo, va a ser una plática que nos confronte un chorro, porque tiene que ver con cuánta responsabilidad y cuántas ganas de dejar de echarnos a morir estamos teniendo. Sé que morir ahora o morir en los momentos de dolor es más fácil, pero allí no podemos hacer nada. Entonces necesitamos agarrar un montón de fuerza y de eso vamos a ir platicando un poco a lo largo de este rato que vamos a estar juntos. Te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Esta sería nuestra segunda pregunta. ¿Qué razones te estás dando para vivir? Porque me toca trabajar mucho también con personas que me llegan, ¿no? Con esta típica afirmación de no tengo amor propio, ¿no? Y cuando alguien me dice no tengo amor propio, le digo, ¿y qué razones te estás dando para amarte? Y me dicen, ¿cómo? Y yo, bueno, así cuando tú conoces a una persona y empiezas a convivir con una persona que te gusta, que con quien quieres hacer pareja, empiezas a conocer sus atributos, que le gusta, que no le gusta, y esa persona se comporta amorosa, cariñosa, atenta, y te empieza a dar razones para amarla, para quererla, ¿no? Si viene alguien y te trata las patadas, no te responde, no te presta atención, no te escucha, ¿lo amarías? No, a veces somos nosotros mismos los que no estamos amándonos. En este caso, a veces estamos adoleciendo de ganas para vivir, pero no nos estamos dando ninguna razón para hacerlo. Entonces, ¿qué razón tienes en este momento para seguir estando vivo? Para seguir ocupando un cuerpo que respira, que consume, que recibe atención. ¿Qué razones te estás dando a ti mismo en primer lugar para vivir, ¿no? Otra cosa, te cuento, ¿de dónde el cerebro? Fíjense que las personas que mueren, hay una estadística, ¿no? Que cuando hay accidentes, por ejemplo, de aviones, de cada 15 personas, más o menos, sobreviven, o sea, cuando el accidente, de los que quedaron vivos, ¿no? No de los que murieron en el accidente, pero de los que, si todos quedan vivos, por ejemplo, hay 15 que quedan vivos, de esos 15 alcanzan a sobrevivir más o menos entre 11 y 12. ¿Y qué pasa con los otros 3 o 4? ¿Qué es lo que pasa con ellos? No saben cómo detonar la activación, el deseo y las ganas de vivir, porque se llenan tanto de esta capacidad de anular la felicidad en la vida y darse una razón para vivir, que lo desvanecen. Fíjense que el cerebro genera la motivación y las ganas de vivir a través de los neurotransmisores. Cosas como la dopamina, la serotonina, la adrenalina son movilizadores que te activan a seguir queriendo vivir. Y lo que sucede, señores, es que cuando entramos en ciertos estados de no me importa, ya nuestro cerebro no puede hacer, como digo yo, la mixología, ¿no? La química, la combinación de neurotransmisores para que tú tengas ganas de vivir. Entonces, los neurotransmisores, nada más y nada menos que responden a nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente hablamos mucho de controla las emociones. Señores, las emociones no hay forma de controlarlas. Eso es como si yo te diga, puedes parar ahora no sé, por ejemplo, tu nervio óptico que deje de funcionar, o puedes parar tu circulación sanguínea, o puedes parar tu miocardio en este instante. No puedes. No podemos controlar la emoción, pero podemos gestionarla. Puedo decidir qué hago con eso. Entonces, una de las cosas más importantes es entender que para yo empezar a estimular mis ganas de vivir, necesito darme un propósito y eso me va a hacer sentir completamente diferente sobre mi existencia. ¿Cómo puedo darme un propósito? Darme una razón. Hay un libro que si no han leído es un libro como mínimo
de cabecera, ¿no? El libro del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un libro que si no se lo han leído todavía, léanselo y compártanselo a sus hijos, compártanselo a todas las personas que sienten que, porque eso es un mínimo básico. Es un hombre que sobrevivió todo el tema de los campos de concentración de Auschwitz. Y una de las cosas que él recaba es de decir, oye, de todas las personas que se murieron, yo no alcancé a morirme a pesar de que tenía todos los medios físicos para morir o toda la inanición, ¿no? La desnutrición, todo. ¿Por qué no me morí? Porque tenía un motivo para seguir sobreviviendo. Y ese motivo era compartir todo lo que aprendí a los demás. Poder ser yo quien narrara todo lo que pasó y que sacara de dudas, ¿no? A mucha gente, pero yo tenía un motivo para vivir y eso me mantuvo vivo. Entonces es importante entender que un motivo para vivir no es una cosa como, ay, qué linda idea. Es algo básicamente que tiene que ver con la supervivencia de nosotros como seres humanos. Te quiero hacer una pregunta que a lo mejor de golpe te va a sonar muy fuerte, ¿va? Pero eso es así exactamente por un propósito. Te pregunto, ¿por qué no te suicidarías? La razón por la que te pregunto esto es porque normalmente lo que yo haría es preguntarte cuáles son tus razones para vivir. Pero desafortunadamente estamos tan condicionados a la sociedad que cuando yo le pregunto a alguien, no sé, a Cari, a lo mejor cuáles son tus razones para vivir, a lo mejor me va a decir, pero es como una cosa como por default, mi familia, ¿no? Y sucede, señores, que aunque la familia es una parte muy importante de nuestras razones para vivir, de nuestras parejas, de nuestros hijos, en realidad nosotros no atravesamos un canal de parto para ser madres o padres o hijos o hermanos. Hay muchas razones más para vivir y que cuando te pregunto cuáles son las razones por las que vives o tus razones para vivir, usualmente por default me respondes mi familia. En cambio, si te pregunto por qué no te suicidarías, aunque muchas veces también aparece esa respuesta de no lo haría para no darle ese dolor a mis seres queridos, sí aparecen otras razones interesantes y me empiezas a responder como, oye, porque, no sé, porque quisiera escribir un libro, porque tengo un proyecto, porque tengo ganas de experimentar tal y cual cosa. Y empieza, o sea, detrás de esta pregunta de por qué no te suicidarías, parece que hay muchas respuestas más profundas y más reales a por qué estás viviendo. Entonces, porfa, responde, ¿por qué no te suicidarías? ¿Por qué razón que no sea tu familia o tus seres queridos, ¿por qué razón no te quitarías la vida? ¿Va? Muy bien. Fíjense que hemos ido explicando un poco cómo funciona el tema de las emociones y el tema de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, que son aquellos, por ejemplo, lo que les explicaba de la dopamina, del cortisol, de la serotonina, son el efecto inmediato de cómo me estoy sintiendo. Si yo me estoy sintiendo muy a gusto, por más de que me está persiguiendo un león, si yo no estoy asustado, no hay cortisol. ¿Sí? En cambio, yo puedo estar en una fiesta pasándola terrible y estoy segregando un chorro de cortisol por estrés cuando podría estar gozando. Entonces, los neurotransmisores son derivados de mis emociones. Y la mixología, ¿no? La digo yo mixología por darle un tono gracioso, ¿no? Pero es básicamente la combinación de todos los químicos, de mis neuroquímicos, tiene que ver con mis emociones, pero lo que sucede es que las emociones son producto de mis creencias. ¿Qué pasaría si yo te digo, oye, mi papá se subió a un avión y se estrelló contra unos edificios y mató a 3.000 personas? ¿Qué pasa si yo te digo eso? Regularmente me dirías, uy, qué mal, ¿no? O sea, tu papá es un loco, un psicópata, están enfermos, pero si yo hubiese nacido del otro lado del mundo, y te digo exactamente lo mismo, mi papá se subió a un avión porque es kamikaze y se estrelló contra un avión y mató a un chorro de gente, me dirías, bravo, qué honor, felicidades. Todo tiene que ver con las creencias que se guardan. Mi creencia me va a hacer sentirme de tal o cual manera y cómo me siento va a hacer que se segregan tales o cuales sustancias químicas de mi cerebro que me van a hacer funcionar mejor o peor. Entonces, yo quiero preguntarte en este momento, a propósito del duelo que tú puedas estar viviendo, ¿qué es lo que realmente crees?
porque si alcanzo a transformar lo que yo estoy creyendo sobre la muerte, lo que yo estoy creyendo sobre esta nueva etapa de mi ser querido, si yo alcanzo a cambiar eso, alcanzo a vivir de una manera profundamente diferente. Y eso no es como un snap que, ya lo decidí, ya a partir de este instante, 1, 2, 3, pienso algo diferente. Eso no ocurre tan fácil, pero ocurre tras el entendimiento de que eso que estoy creyendo o que estoy pensando, en verdad me duele y me está deteriorando, y así como esa persona ya no está en la forma natural en que estaba antes, yo también me estoy dejando morir. Entonces, es importante entender que cambiar la creencia me va a hacer sentirme diferente a todo lo que estoy viviendo. Entonces te pregunto, que esta sería la cuarta pregunta, ¿cuáles de tus creencias que estás manejando hoy te están ayudando a sanar? ¿Y cuáles de tus impulsos se sienten como expansivos, como grandes, como agradables, ¿no? O sea, como esto, no sé, a veces, por ejemplo, nos estamos sintiendo malísimo y tal vez en mi momento de sentirme mal tengo un instante como de claridad y alcanzo a llamar a Frida y decirle, oye, Frida, quiero hablar contigo, me siento mal. Y en el momento en que converso con Frida, todo se transforma porque ella me da las palabras correctas y yo arranco también a sentirme acompañada, a sentirme querida, a sentirme como no sola en el proceso, ¿no? Y eso es, por ejemplo, un impulso que puede ser expansivo, algo que me lleva y que me conduce a sentirme mejor. Eso puede ser si perdí a alguien o si no perdí a alguien, porque a veces tenemos impulsos muy expansivos, muy sanadores, una creencia maravillosa respecto a cualquier cosa, a cómo ganar más dinero, o a cómo tener una mejor pareja, o a cómo cuidarme, cómo honrar mi vida, ¿no? Entonces, quiero que se hagan estas preguntas. Por otro lado, quiero contarle algo importante sobre las emociones. De alguna forma, terminamos creyendo que somos las emociones, que somos el conjunto de emociones que tenemos, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces tú le puedes preguntar a alguien quién es y luego decirte, pues soy un abogado o soy un arquitecto, o luego te va a decir, o soy una mujer o soy una mamá. Empiezan a contarte muchos roles. Acto seguido, si le quitas los roles a quién eres, ¿qué vas a decir? Soy una persona muy sensible, soy una persona muy amorosa, soy una persona muy simpática. Empezamos a confundir lo que sentimos con lo que somos. Entonces, es importante entender que las emociones, señores, son como si fueran mensajes de texto o como si fueran cuando te subes en tu carro, tu tablero, el tablero del carro te da un chorro de información, ¿no? Por ejemplo, en este tablero que tenemos ahí, hay una luz prendida de la gasolina. Ese es el mensaje, esa es la emoción. El carro, que no eres tú, es solamente tu vehículo, como el cuerpo, que no eres tú, es solamente tu vehículo, te enciende una luz que te está tratando de decir, me pasa algo, atiéndeme. La mayor parte de nosotros hacemos dos cosas. La primera, o agarramos el equivalente a un martillo o cualquier cosa, golpeamos el tablero, desaparecemos, entre comillas, la luz y fingimos que ya no pasa nada, entendiendo que la luz puede ser ira, puede ser tristeza, puede ser el sentido de abandono, puede ser una depresión muy fuerte, lo que sea. Y entonces yo voy y creo que con mi martillo haciendo desaparecer la luz, voy a sentirme mejor. Pero realmente, si yo no atiendo la luz, lo que sucede es que dentro de unas cuadras me voy a quedar accidentado. Si yo no atiendo mi emoción, en unas cuadras me voy a quedar accidentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito atender el mensaje en el sentido de que leo qué es lo que siento, que además lo que siento, como ya saben, va a venir dependiendo de lo que creo, pero atiendo lo que siento, voy y lo resuelvo, y desde lo que resuelvo puedo empezar a sentirme mejor, porque además puedo entender desde dónde estoy sintiendo eso. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que las emociones, señores, son como un túnel. Cuando yo alcanzo a sentir la emoción, ya estoy dentro del túnel y no puedo voltear, no puedo regresar. ¿Sí? Si ya estoy enojado o ya estoy triste, ya necesito seguir transitando hasta alcanzar hasta el otro lado del túnel. Cuando llego a otro lado del túnel, lo que va a haber es una sensación de tranquilidad, de liberación, de muchas cosas. Sí y solo sí lo atravesé. Si fingí, ay, no, esto no quiero sentirlo, no quiero estar triste otra vez, y trato de darle la vuelta, eso no me va a funcionar. Entonces, porque eso sería el equivalente a fingir que ya la luz no está prendida
y hacerla desaparecer según mi imaginación, pero no lo atendí. Señores, las emociones son para atenderlas, no es lo que somos, y eso significa que es importante no engancharnos. Cuando yo paso demasiado tiempo sintiéndome de cierto, o sea, fíjense que he leído muchos estudios de personas, por ejemplo, en tratamientos oncológicos, ¿no? Cuando las personas están en tratamientos oncológicos, es importante entender que para el médico, o sea, básicamente cuando se hacen con acompañamiento psiquiátrico o psicológico de cualquier naturaleza, o cuando son médicos como que están en esta parte como más emocional, no han reportado que sea negativo sentir ninguna emoción. O sea, está bien y es importante sentir toda la gama de emociones, desde la tristeza, desde la frustración, desde la rabia, porque incluso las emociones desagradables, que no son negativas, solamente son desagradables, las emociones desagradables también se pueden convertir en un deseo, en un pulso de vida, porque si algo a mí me enoja, a lo mejor estoy enferma y me enojo de principio, eso es una aclaración de que lo que quiero es cambiar lo que estoy sintiendo, de que no me voy a quedar ahí. Entonces, sentir emociones desagradables a propósito de las cosas también puede ser profundamente sanador si y solo si no me quedo enganchado. El problema de las emociones es cuando permanezco demasiado tiempo enganchado en la misma emoción. Entonces mi ser alcanza a desconectarse de mi vehículo y ya no hay progreso, ya no hay funcionamiento. Entonces, una de las cosas importantes es atender la emoción, pero no me voy a fundir con ella. Yo no soy lo que siento, ¿va? Fíjense que hay una palabra, se las comparto porque es determinante en este propósito del deseo, ¿no? Pero hay una palabra que es motivación, a mí me choca un poco porque la han prostituido, pero la motivación cuando lo vemos como un motivo, o sea, como un propósito, ¿se acuerdan que les dije que es importante el sentido de propósito? Más la acción determinada a sentir, a llevar a cabo ese propósito, hace que pueda transformarme profundamente. La mayor parte de las veces, señores, cuando alguien tiene una motivación, la motivación dura muy breve. A esa motivación hay que sumarle algo que sea disciplina, constancia, consistencia, determinación, lo que tú elijas. Pero necesitamos que esa motivación, ese sobresalto energético que viene del deseo, sea consistente a través de las acciones. Y esa consistencia es lo que va a hacer que yo pueda salir de esta profunda tristeza, porque la mayor parte de las personas que hace algo consistentemente no siempre quiere hacerlo, solamente tiene la fortaleza suficiente para arrastrarse por el chongo y decir, sí o sí me voy a levantar y lo voy a hacer, sí o sí voy a consistentemente perseverar detrás de este objetivo. Y lo mismo tiene que ver con detrás de sanar. Si yo quiero empezar a sentirme distinto emocionalmente, necesito colaborar con las acciones correctas, que en este caso, señores, las acciones correctas para sanar tienen mucho que ver con la búsqueda de la alegría, con la búsqueda de transformar toda la química cerebral, empezar a hacer ejercicio, por ejemplo, para recobrar la serotonina, la oxitocina, para empezar por ejemplo, he trabajado con pacientes que son adictos y básicamente los estados depresivos son estados de adicciones emocionales, ¿no? Cuando tenemos cualquier naturaleza de adicción, lo más importante entender es que hay que ayudarnos a través de la química cerebral. ¿Qué significa eso? Cambiar lo que como, cambiar lo que ingiero. Ingiero también en información, me refiero, o sea, no solamente en alimentos, sino también en información. Cambiar muchas de mis rutinas para que yo pueda empezar a ayudarme a sentirme mejor. Porque si yo estoy consumiendo harinas, azúcares, si no estoy sin querer moverme de la cama, si estoy en muchas cosas, es difícil, es muy difícil que mi química cerebral me ayude. Ojo con esto, las emociones, como dije hace ratito, son un túnel y hay que sentirlas. Cuando yo estoy triste y lo honro y lo respeto. Pero si me voy a quedar triste todo el rato, no puedo aspirar a que eso mejore. Entonces necesito darme mi tiempo de estar triste, mi tiempo de estar enfadado, mi tiempo de estar confundido, el tiempo que necesite y además, como lo hemos hablado y que además lo comentan Frida y Juan Pablo muy bien en el taller de duelo, muchas veces vamos a echar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y a veces hay días que ya sentimos que vamos de salida y al día siguiente estamos
8 capas en el subsuelo, ¿no? Eso es normal y hay que darse el permiso durante un rato de sentirme como me siento, pero si de verdad quiero sanar, necesito agarrarme por el chongo y ponerme en donde merezco, donde mi alma y donde mi vida merece estar para yo poder sanar lo que estoy viviendo. Entonces, para eso es importante crear algo que yo los llamo sadhanas, que son ritmos y sistemas de vida. Un sadhana, por ejemplo, para mí, el sadhana tiene que ver con hacer ejercicio, con comer lo que para mí es importante comer. O sea, no voy a decir que si carnes o vegetales o no vegetales, porque eso ya es un tema de una convicción y que tiene que ver mucho con los estados de salud y los estados de conciencia, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que comas lo que sea ideal para ti comer, que no tenga que ver con ahogarte en las harinas y los azúcares, ¿no? Entonces, comer correctamente, hacer ejercicio, meditar o hacer mindfulness o hacer oración o hacer simplemente contemplación. A lo mejor puedo sentarme con mi cafecito en la ventana y pensar, simplemente pensar sin rumiar. Si estoy rumiando y estoy desmantelando los pensamientos de lo que pudo haber sido y lo no fue y por qué me equivoqué y por qué sí lo hice bien, eso no es saludable, eso no es contemplar, eso no es mindfulness, eso no es meditación, eso es simplemente rumiar y eso no. Pero, por ejemplo, tomar el sol o caminar descalzos o aprender algo nuevo, son cosas que me van a ayudar a sentirme como me quiero sentir. Si, por ejemplo, para mí me encanta bailar, necesito darme el espacio de bailar. O importantísimo, busquen razones para reír, así sea que vean TikToks o así sea que vean stand-up comedy o lo que sea, pero dense el permiso de reírse y de sentirse mucho más a gusto, de sentirse mejor. Fíjense que hay algo que la única manera de ayudarnos tiene que ver con comprender esta frase que dice, la vida se dirige a aquello que está destinado a crecer con la menor cantidad de resistencia posible. ¿A qué me refiero con eso? Esta planta muerta que pongo ahí en la imagen ya no recibe más abastecimiento de energía divina. No lo recibe, ¿por qué? Porque ya está muerto. Ya no coopera con la vida. Ya no hay deseo, ya no hay pulso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no estoy deseando, cuando yo no me estoy propiciando mi propia vida, ¿no? Propiciando mi propia, parece redundancia, eh, cuando yo no estoy abogando por mi propio bienestar, es normal que empiece esta posibilidad de desabastecimiento de energía. Fíjense que las personas que entran en estados profundos de depresión, una de las cosas que pierden es justamente el abastecimiento de energía, porque además pierden algo que se llama baraka. La baraka es la autoridad moral que yo tengo sobre mi propia vida y que me da a cambio energía vital. Si yo estoy permanentemente prometiendo que el lunes empiezo la dieta y no la empiezo, cada vez que lo hago es como si acumulara en el banco de crédito de la energía del universo, acumulara menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Llega un momento que estamos en menos 2.350.000 de todas las cosas que nos hemos prometido y que no hemos cumplido, el cafecito que dijimos que íbamos a ir y no fuimos, de todas las cosas, voy perdiendo autoridad moral sobre mi vida y eso me da desabastecimiento de energía vital. O sea, ya no recibo fuerza y entonces es muy difícil poner a girar una rueda de salir de un estado cuando no tengo fuerza con qué hacerlo. Eso es lo que sucede en estados graves de depresión. Entonces, ¿qué es importante? Entender que para seguir teniendo abastecimiento de energía, necesito cooperar con la vida. Necesito dejar de ponerle resistencia, dejar de echarme a morir, porque aunque yo sé que ese es el primer instinto, no quiero y me tiro a la cama y no le encuentro sentido a nada. Y eso ocurre y eso duele. Mientras mayor cantidad de tiempo pasemos en esa fase, más difícil se nos va a hacer salir. Entonces, parte del respeto por la vida y del respeto por el deseo es no echarme a morir, porque luego va a ser muy difícil salir de ahí. Entonces te hago esta quinta pregunta. ¿De qué forma podrías generar un compromiso apasionado con la vida? Algo que te nazca, algo que sea muy, 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 muy propio de ti y cómo podrías ese compromiso expresarlo día con día, ¿sí? Ah, no, yo, por ejemplo, ¿no? Quisiera generar un centro de transformación y despertar de conciencia
Eso es algo, un compromiso apasionado con mi vida, ¿no? Y además eso podría expresarlo día con día atendiendo personas, buscando un lugar, generando un espacio físico, llamando a personas para que se alíen conmigo, ¿no? Se asocien en este proceso. Entonces necesito entender que debe haber una gran escala y una escala que se ve en lo que hago todos los días. Señores, lo que nos mueve es una inteligencia profundamente única y especial, que podemos llamar Dios, podemos llamar vida, universo, cosmos, la fuente, los ángeles, como tú elijas llamarle, pero hay una inteligencia a la que pertenecemos mucho más grande que nosotros. Y que además nosotros dentro de esa inteligencia somos una pequeña partícula encargada de hacer y de vivir ciertas cosas. Entonces, a veces cuando hablamos de propósito de vida o cuando hablamos de proyecto de vida, lo vemos como una linda retórica, como, ay, qué bonita idea, ¿no? Ay, qué lindo sería vivir esto. Pero más que un derecho, señores, es un deber. Es como si hoy en uno de tus riñones dijera, me voy a echar a morir, no tengo ganas, no le encuentro sentido a esta vida, no voy a hacer mi función. Y entonces al día siguiente ni el riñón ni uno de los pulmones, y al día siguiente ni el riñón ni uno de los pulmones, ni una de las amígdalas, y luego ni uno de los oídos. Imagínate como sociedad dónde estamos llegando cuando cada uno de nosotros está dejando de hacer lo que le corresponde hacer. Porque además eso que nos corresponde hacer no es como que vino una hada madrina y te hizo chin, chin, chin y tú vas a ser cirujano maxilofacial. No, nadie viene y elige por nosotros. Nosotros tenemos intereses, tenemos talentos, tenemos capacidades que nos hacen ser quienes somos. Y cuando estamos en profundos estados de tristeza y de depresión, abandonamos ese derecho y por ende abandonamos también nuestro deber para con los demás, ¿sí? Cuando, por ejemplo, imagínense qué hubiese sido del mundo, siempre doy los mismos ejemplos, pero me parece como profundamente significativos. ¿Qué hubiese sido del mundo si Martin Luther King hubiese dicho, ay, no, mira, hoy no tengo ganas de luchar por esto de los derechos civiles, eso está muy difícil, la verdad es que mejor me dedico a otra cosa, ¿no? O siempre pongo el ejemplo que yo misma me da risa, pero imagínense que Jesús hubiese dicho, ay, mira, esto de andar aquí predicando el amor y con los apóstoles, esto está muy complicado, mejor me dedico al negocio familiar de la carpintería y tan, ¿no? Imagínense hasta dónde puede acabarse la evolución del mundo si cada uno de nosotros apaga su proyecto, apaga su pasión, apaga su deseo. ¿Dónde estaríamos? ¿No? Si Michael Jackson no hubiese hecho su música, si Albert Einstein no hubiese compartido sus fórmulas, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Entonces, nuestro deber, perdón, nuestro sentido de propósito es también un deber. Y cada día que pasa que no lo ejercemos, estamos destruyendo a esa inteligencia más grande que nosotros y estamos deshonrando la vida en muchas formas, ¿no? Entonces, sé que podemos estar enojados y tiene sentido, pero estamos como en este tablero, cada uno tiene una función. Y cuando traiciono la función, dejo a los demás también desprovistos de herramientas. Entonces, te hago una pregunta, porque vivimos preguntando, ay, lo que yo quiero de la vida y lo que yo quiero de la vida. Y ya te preguntaste qué rayos es lo que la vida quiere de ti. No desde tu punto de vista egoísta, lo que yo quiero es sentirme, ¿no? Y la vida que está necesitando de ti. Hay un término en la filosofía, vamos a llamarlo filosofía sí, vamos a dejarlo en filosofía para no entrar en asuntos complicados. En el hinduismo hay una palabra que se llama purusha, ¿sí? A menudo vivimos solicitando a Dios ayuda, ayúdame, y vivimos solicitando ayuda. Y maravillosamente cuando nos damos cuenta de que Dios nos puso a nosotros aquí para ayudarle a él o a eso o a ella o como lo quieras ver, para alimentar esa inteligencia y ser nosotros los generadores de las soluciones, nos damos cuenta que necesitamos dejar de pedir ayuda y ser un poco más el primero que ayuda. Ser nosotros quien en vez de decir Dios ayúdame, recordemos que Dios nos puso aquí
en orden de poder reportarle una información de regreso que nos va a hacer crecer a todos como humanidad. Seguimos adoleciendo de los mismos problemas que adolecíamos toda la vida, ¿no? La falta de sentido, la tristeza, la incapacidad de comunicar lo que somos y lo que sentimos. Y contrario a trabajar en desarrollarlo, vivimos pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué tal si somos nosotros los primeros que salimos a ayudar a los demás, ¿no? Entonces, fíjense, me gusta mucho la palabra responsabilidad, aunque la mayor parte de las personas se toma la responsabilidad como una obligación. Y la responsabilidad, de hecho, si lo vemos en inglés, ¿no? Responsibility es la habilidad para responder. Entonces, cada cosa que nos ha ocurrido en esta encarnación o en esta vida, como elijamos verlo, cada cosa que nos ha ocurrido significa o está vinculado con que tengo la posibilidad de responder a ello. Y la responsabilidad es justamente esta capacidad que tengo yo de hacer frente de la manera más amorosa posible a eso que me esté pasando. Cuando me duele el alma, de verdad, cuando he perdido a alguien y me duele el alma, necesito integrar ese dolor aparte de mí, a esta posibilidad de mí de responder a eso, de entender que eso ocurrió, que hay cosas que a lo mejor quisiéramos ser lo suficientemente inocentes o ingenuos o quizás soberbios o lo que sea, de querer mover el mundo para que se parezca a lo que yo quiero que sea. Pero hay una inteligencia más grande que está rigiendo muchas cosas que no alcanzamos a entender. Y cuando alguien se muere, cuando alguien aparentemente nos deja en esta calidad, en esta forma, simplemente es porque terminó una misión y va a empezar una nueva. Y tiene una responsabilidad que cumplir y nosotros que seguimos aquí también la tenemos. Entonces esa habilidad de respuesta tiene que ver con entender que todo esto que yo estoy atravesando y que estoy viviendo, estoy en la perfecta calidad de responderlo. Y que eso, aunque sea doloroso y aunque muchas veces voy a flaquear y voy a creer que no puedo, en el fondo necesito entender que si está ahí, es para mí y sí puedo. Entonces, te hago esta pregunta. ¿De qué forma estás creando o eligiendo tu sentido de propósito personal, ¿no? Entendiendo la responsabilidad que tienes detrás de eso y cómo te gustaría iniciarlo en caso que todavía no estés eligiendo ni creando ningún propósito. O sea, que necesitarías saber, necesito apoyo. ¿Cómo te gustaría iniciarlo? Es algo que normalmente yo pregunto, ¿cuál es tu PPP? PPP es próximo primer paso. Entonces, ¿de qué forma estás creando o eligiendo tu sentido de propósito y cuál es tu próximo primer paso para lograrlo? Te quiero compartir algo que aunque forma parte de asuntos como más budistas, se me hizo precioso, muy, muy precioso compartirlo. Son 4 recordatorios, ¿no? El primero dice, está en mi naturaleza envejecer. No hay manera de escapar al envejecimiento, ¿no? Punto. Está en mi naturaleza enfermarme y no hay manera de escapar a la enfermedad. Tal vez alcanzo a tener enfermedades muy sencillas, tal vez paso toda mi vida y solamente me dio gripa, pero a lo mejor voy a tener enfermedades más complejas. No hay forma de escapar a ello, ¿sí? Mientras que estoy en un cuerpo, esto es una probabilidad. Está en mi naturaleza morir. No hay manera de escapar a la muerte. Es la única certeza que tenemos, si lo pensamos, ¿sí? Entonces, todo lo que me es preciado y todos a quienes amo están en la naturaleza del cambio. Ellos viven por estas mismas 3 premisas anteriores que yo y muchos otros cambios más. No hay manera de escapar a la separación de ellos. No hay forma. Y esta separación, ojo, es separación física, porque la separación de alma, la separación de mi ser, no existe. Yo no estoy separado de nadie. Todos somos un conjunto, como digo yo, como un slime, como una sopa unificada. Y cuando yo entiendo eso, que no hay forma de separarme de aquello de lo que soy, solamente se separa de mi cuerpo físico, gano un proceso de alivio muy grande. Entonces, escuchen esta, digamos, como conclusión de estos recordatorios. Mis acciones son mis únicas pertenencias. No puedo escapar de las consecuencias de mis acciones. Mis acciones son la base donde me paro.
¿Qué quiero decir con esto? Que entendiendo que voy a enfermarme, que voy a envejecer, que voy a morir y que voy a perder a los que amo, mi responsabilidad son mis acciones. Y mis acciones es, primero, honrar y aprovechar todo el tiempo que tengo junto a ellos, todo el tiempo que tengo mi vida marchando, activada, ¿no? Sin enfermarme o sin envejecer, evidentemente sin morir. Todas mis acciones tendrían que ser una honra y una celebración y una alabanza a mi grandeza y a la grandeza de poder estar vivo. Y cuando no lo estoy haciendo, estoy echando a la basura no solamente mi vida, sino la vida de todos a los que amo, porque estoy deshonrando mi oportunidad de estar aquí. Entonces, señores, la vida es sagrada y ojo, lo sagrado no necesariamente es solemne, porque también se nos enseñó que lo sagrado uno tiene que ir arrastrando la rodilla y con la cabeza agacha y sin sentir alegría y sin risas y sin disfrute. La alegría, señores, es la puerta, las puertas de la vida se abren con la alegría. Y cuando yo alcanzo a vivir los momentos dolorosos, tratando de hacer esta perspectiva del testigo, ¿no? Es como si retrocediera 2 pasos detrás de mí y me viera a mí mismo en este proceso de decir, wow, yo soy ese ser humano que hoy está sufriendo, que hoy está llorando, que hoy está extrañando, pero además me entiendo parte de un todo y entiendo que esa persona por la que sufro y que me duele en el corazón sigue aquí y que mi mejor manera de honrarlo es vivir como esa persona no pudo vivir o como ya no puede vivir. Entonces, la alegría empieza a ser una forma de existir en el mundo, porque cada día es una celebración de entender, pronto me voy a morir, pero hoy todavía estoy aquí y hoy puedo disfrutar de esto y hoy puedo abrazar a quien quiero y hoy puedo escribirle un mensajito a mi mamá o a mi papá o a mis hijos o a mi pareja y decirle, te amo, te extraño, eres importante para mí y puedo salir al mundo y ver los colores y hacer muchas cosas. Señores, cuando morimos, y volvemos a la fuente, sea cual sea la fuente que ustedes conciben, ¿no? O sea, ir al cielo, o sea, regresar a la eternidad, como ustedes alcancen a concebirlo, no hay emoción, ya no hay emoción, hay una quieta y permanente estabilidad en donde no siento alegrías, donde no siento tristezas. Y aunque suena muy loco lo que les voy a decir, cuando podemos recordar eso, la idea de sentir dolor es un premio, es una bendición. Que yo te pueda decir, estoy triste, estoy deprimido, estoy confundido, o tuve un orgasmo, o sentí un beso, o me comí un chocolate. Eso es una bendición tan profunda, tanto lo agradable como lo desagradable. Entonces, cuando retrocedemos y podemos entrar a la perspectiva del testigo, donde somos el ser, donde ya no somos, no estamos identificados con el cuerpo, se acaba la solemnidad y podemos sentir algo tan sagrado en entender la vida, incluso de vernos sufriendo como seres humanos y decimos, wow, qué privilegio poder sufrir, qué privilegio poder sentir, poder variar y poder sentir estos cambios. Entonces, la alegría y la gratitud es una manera de honrar la vida y de honrar la vida de quienes ya no nos acompañan en el mismo formato que estaban antes. Entonces, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué crees que le gustaría a tu ser querido enseñarte y compartir como a modo de moraleja o de enseñanza a partir de su trascendencia? ¿De qué forma le podrías devolver y honrar la alegría que esa persona te dio? Si es alguien a quien amamos mucho, una hija, un hermano, un papá, que nos llenó de vida, que nos llenó de alegrías, que nos llenó de felicidad, de apapachos, de besitos. ¿Cómo le puedes devolver eso? Desde este momento de tu vida. No algún día cuando me sienta bien, no, ahora. Porque necesitamos hacernos responsables. Es muy importante. Entonces, señores, necesitamos, así como esta persona, necesitamos un chorro de fortaleza para ir por lo que quiero y necesito del mundo. En la psicoterapia se llama función consciente. Cuando tengo hambre y me paro y voy a la cocina y como, algo tan sencillo como eso es función consciente. Cuando me siento solo,
me levanto y busco a alguien y le digo, abrázame, que me siento solo, eso es fortaleza, eso es función consciente, es levantarme e ir a buscar lo que necesito y elijo del mundo. Es que dejar de esperar que el otro me dé lo que yo estoy, o sea, que el otro lea la mente o que el otro se regrese de su estado de trascendencia, dejar de esperar que las cosas me lleguen y levantarme e ir a por ello, es fortaleza. Y esa fortaleza es lo que va a transformar totalmente mi manera de existir y lo que me puede sacar de un estado de dolor. Entonces te hago una pregunta: ¿cómo puedes abrazar tus deseos como tu propio mecanismo de sanación y de trascendencia? ¿Qué es ese deseo que te pulsa dentro? Que a lo mejor no tiene ninguna relación ni ningún vínculo con la persona o la situación que perdiste, pero que simplemente te va a inyectar vida, ¿no? Vida intravenosa, ¿no? Que te va a conectar otra vez con las ganas de accionar en dirección a ti. ¿Cómo puedes abrazar tus deseos? Entendiendo que van a ser tu propio mecanismo de trascendencia y de sanación. Y la última pregunta, que tiene todo que ver con la primera que te hice, y es aquello que más anhelas, que fue lo que respondiste en la primera pregunta, ¿cómo podrías entregarlo hoy? Fíjense que aquello que más estamos deseando entregar a otros es lo que más deseamos recibir. Por ejemplo, en mi caso, por las heridas de mi vida, por los traumas, por todas las cosas que he vivido, lo que más deseo entregar a otros es la sensación de apoyo, de alegría, de cariño, de empatía, de compasión. Y eso es lo que vivo entregando, porque en el fondo eso es lo que más anhelo. Y entonces yo lo entrego y de alguna forma es como si el mundo me lo entrega de vuelta. Eso que más anhelas recibir, ¿cómo lo puedes entregar hoy? Quiero que te preguntes eso y que sea lo que sea que hayas respondido, busques la manera, no importa que la hora, busques la manera de accionar hoy y entregarlo al menos una vez, ¿sí? Señores, importante como dato curioso al propósito de los deseos, solemos confundir los fines con los medios. Muchas veces creo que quiero algo, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo, por eso la moto ahí. Los hombres más o menos cuando entran en la mediana edad empiezan a querer motos y empiezan a querer carros deportivos y empiezan a querer hacer ejercicio. Ay, bueno. Empiezan a hacer como cosas de adrenalina, etcétera, etcétera. En realidad no quieren ni la moto ni el carro, sino quieren volverse a sentir libres, a sentir jóvenes, a sentirse activos, a recordar quiénes eran. Ahí está, bueno. Entonces, es importante entender que muchas veces quiero, por ejemplo, una casa porque lo que estoy buscando es estabilidad. O lo que quiero es, les voy a contar un caso de algo que me pasaba a mí. Cuando yo era chiquita, sentí mucha sensación de abandono, hice mucho apego con los animales. Entonces pasé toda mi vida recogiendo perros y gatos de la calle, esterilizándolos, dándonos en adopción y llegué a tener no sé qué cantidad de perros y gatos en mi casa. Hasta el momento en que me di cuenta que lo que estaba tratando de hacer era resarcir la soledad, el daño y la protección que hubiese querido que que me dieran a mí cuando era pequeña. Entonces, como era lo que quería recibir, yo lo echaba afuera y lo ponía en perros y gatos porque era con lo que yo conectaba, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que hacemos afuera como deseo tiene que ver con algo que estamos tratando de convertir y cambiar adentro. Entonces, aprende a elegir entendiendo que tienes que volver de regreso a ti. Señores, un deseo es de todo menos frívolo. Es la interfaz entre tú y aquello que es más grande que tú. Ningún deseo es insignificante o inconsecuente. Si te atrae, aunque sea un poquito, llevará a todo el mundo a lo alto. El deseo es donde habita lo divino, en el interior de la inspiración de tu deseo. Cada deseo es de gran importancia, de enormes consecuencias y merece tu atención. Entonces, así como un día alguien se dijo, ay, yo voy a ver si voy a la luna, o alguien dijo, voy a crear un aparato con el que pueda operar un corazón, o alguien dijo cualquier cosa, ¿no? Todas las invenciones y todos los deseos
que nacieron a título personal cambian el mundo. Entonces, por favor, no desestimes tu deseo y utilízalo como, así como, ¿cómo se llama? Como señuelo, ¿no? De pesca para seguir caminando detrás de la vida, especialmente cuando la vida te pesa mucho. Entonces, me encantaría que si quieren abran sus micrófonos y me compartan en una o dos palabras qué se llevan. ¿Qué se llevan de esto que conversamos hoy? ¿Qué les queda? Así como en una o dos palabras para no echar un podcast, pero para que quede la idea. ¿Qué me llevo? Hay que calladitos, hablen, caramba. Frida, arranca. Bien, mi Cristi, yo me llevo gratitud y visión. Gratitud y visión. Güero. Yo me llevo el enorme poder que tiene llenarnos de deseos y propósitos como combustible e impulso de vida, porque son los que le dan dirección a nuestras acciones, que es lo único que podemos controlar. Todo lo demás va sucediendo frente a nosotros y nosotros solo tenemos la responsabilidad y el enorme regalo de elegir qué hacer, y eso estará en sintonía con aquello que más anhelo. Bien. Gracias, mi güero, por tu podcast. Te amo. Cari, ¿qué te llevas? Ah. Cari, ¿qué te llevas? Yo me llevo motivación y muchísima resignificación a esto del deseo, ¿no? A poder quitarles esos tabús y resignificar toda esta parte de lo bonito que es vincularlo con los procesos de la vida. Gracias, Cari. Beto, ¿qué te llevas? Sí, es que hay que pensar positivo. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Cristi, ¿me escucho? Perfectamente, Adri. Me encantó, me encantó. Y una vez más confirmo que realmente yo me sigo llevando el que desde el ser que somos de luz, todos nuestros deseos los podemos hacer realidad para nuestro beneficio y el beneficio de toda la humanidad, que es un compromiso para el amor que podemos compartir y expandir para todo esto que se trata de desear el bien en una unión de mentes y de seres. Gracias, me encantó, Cristi. Muchas gracias. Adri, gracias. Beto, ¿qué te llevas? Bueno, pues buenas noches. Básicamente dos cosas, bueno, tres cosas, no dos palabras como dijiste tú, pero creo que buscar estabilidad desde el punto de vista de encontrarle sentido a vivir, ¿sí? Y a partir de ahí, yo creo que lo demás fluye. Entonces serían esas dos cosas, estabilidad y buscar el sentido a vivir. Gracias. Olivia. Cristi, muchísimas gracias. Me encantó, me lo mandó Adriana y la verdad estoy muy agradecida. ¿Qué me llevo? Me llevo pensar en mis deseos más grandes para encontrarle el sentido a mi vida. Muchas gracias. Gracias a ti, qué linda. En una o dos palabras, ¿qué te llevas, Rosa María? No tienes el micrófono desactivado. Perdón, es que yo apenas entré tarde, no escuché todo.
Lo 4 siento. nalgadas, caramba. Ay, ay, ay. No, no te preocupes, no te preocupes. Muy bien, pero ¿qué te llevas de lo que alcanzaste a escuchar en una o dos palabras? Parece que se quedó pegado. Ale, ¿qué te llevas? Cristi, muchas gracias. Yo me llevo conciencia y conexión. Mucha conexión Conciencia y conmigo. conexión. Ay, qué maravilloso, qué bonito. Gracias. Caro Rivas, en una o dos palabras, ¿qué te llevas? Caro por aquí escribió en el chat, no sé si no pueda conectar su micrófono, pero dice reflexión para poder ser una persona resiliente. Excelente. Gracias, Caro. Sarita. Mi Cristi Bella, me encantó tu charla, la verdad que me llevó mucha motivación y bueno, muchos puntos para reflexionar. Gracias, Te mando un abrazote, mucho éxito. Gracias. Pao Rubio. Una o dos palabras, ¿qué te llevas? Aquí también, no sé si Pau pueda desconectar, creo que ya va a abrir micro. ¿O no? Porque escribió aquí en el chat que ella se lleva reflexión sobre lo afortunados de sentir tanto lo bueno como lo malo. Excelente. Pues me da mucho gusto, la verdad me da mucho gusto compartir este espacio y como dice ahí, las acciones pequeñas y deliberadas inspiradas por tus verdaderos deseos crean la vida que amas. Y nunca es tarde. Podemos haber perdido todo, a todos, y siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar mientras que estamos aquí. Es lo más bonito y lo más elevado y lo más amoroso que podemos hacer por nosotros y por todos. Entonces, si no tienen dudas, si tienen preguntas, adelante. No sé si quieres añadir algo, Frida. Pues simplemente, mi Cristi, que me parece que tocaste muchos puntos trascendentales, entre ellos para mí de los más importantes dentro de todo lo que me gustó, todo lo que compartiste es que no somos nuestras emociones, no somos esa emoción que de manera temporal está transitando por mi sistema, ni siquiera somos la propia historia que hemos vivido, somos mucho más que eso, somos el ser que va creando esa historia y desde ahí pues se abre un mundo de posibilidades infinitas para vivir todo aquello que yo me permita. La verdad es que por ahí fui tomando algo de notas, Cari también. Les haremos llegar el resumen de esta charla. No sé si tú quieras compartir algo, Güero. Sí, pues agradecerte infinitamente, mi Cristi. Yo el deseo que desde hace mucho tiempo en tu corazón nació de compartir esa magia y esa capacidad que tienes de conectar con nosotros y de recordarnos siempre que somos mucho más que nuestra experiencia, sino que es a través de nuestra experiencia que podemos recordar nuestra divinidad, ¿no? Y servir con dignidad, como tú decías, no faltarle, no dejar de honrar el regalo que es estar acá y la función que la fuente nos ha dado para seguir creando en su nombre y reportarle toda esa información. Yo agradezco enormemente que siempre tengas un corazón dispuesto para seguir enriqueciendo esta comunidad tan bonita y de verdad, pues que se multiplique y te bañe de gracia y de bendiciones todo esto que nos compartes, Cristi, siempre. Muchísimas gracias. Amén, Güero. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a la orden en todo lo que se puede hacer de valor. Sí, muchas gracias, Cristi. Gracias a Cari por coordinar esta reunión digital para todos nosotros. Gracias a los que se conectaron hoy, a quienes compartieron el link, ya sea por Zoom o también el link para unirse a nuestro chat, a través del cual estaremos eventualmente presentando a Cristi, a otras personas que compartan su camino. Y pues, gracias por formar parte de esta red de luz.
Gracias, mi Cristi. Por ahí vamos, como les comenté al principio, vamos a subir la grabación al canal de YouTube y pues les mandamos un abrazo muy fuerte. No dejen de tener presente que Cristi comparte sus talleres, sus contenidos, su cariño uno a uno a través de sus redes sociales. La encuentran como Yo Soy Cristina Araque. También tienen su contacto, quien quiera nos lo puede pedir ahí a través de nuestro chat y pues ahí estamos en el camino. Sigan manteniéndose unidos a esta comunicación y les estaremos avisando del retiro espiritual que tendremos en julio, precisamente. Muchas gracias, muñeca. Gracias, Cari. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, que descansen y seguimos en contacto. Abrazo. Bye.